Bienvenidos a Biblia Time, este es el episodio número 4 de esta temporada 8, Héroes de la Biblia. Hemos hablado en los episodios anteriores de la historia de Abraham, luego de Isaac, Isaac su hijo, Jacob su nieto, y luego el hijo de Jacob, José, que vivió toda una aventura, de una tragedia que se convirtió al final en salvación para muchas personas. Entonces, la familia de José vino a vivir a Egipto. Y allí en Egipto se multiplicaron formando un pueblo muy grande, los israelitas. De las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, salieron muchísimos descendientes que formaron este pueblo. Pero resulta que en un momento cuando se multiplicaron, surgió un nuevo faraón que no conocía a José ni lo que había hecho José. Y entonces miró con desprecio a los israelitas y los puso a trabajar como esclavos, los esclavizó y los oprimió. Los tenía explotados, los maltrataba, pero mientras más los maltrataba, más se multiplicaban, había más israelitas, más hebreos. Entonces el faraón tomó una medida muy drástica, radical y terrible. Dijo que asesinaran a todos los niños varones, que los arrojaran al río, que los mataran. A las mujeres sí las dejarían vivas, pero a los varones los iban a matar. Entonces resulta de que Jocabet, con su esposo Amram, habían tenido justo un hijo. Y resulta de que lo escondieron 3 meses. Lo escondieron 3 meses, pero ya no pudiendo ocultarlo, Jocabet en un acto de fe hizo una canasta y la calafateó con brea para ponerla en el río. Y al ponerla en el río, luego la princesa, la hija de Faraón, lo encontró y lo adoptó. Y la hermana de Moisés, Miriam, que estaba viendo cerca, le ofreció a la princesa: princesa, usted necesita a alguien que amamante al niño. ¿Quiere que le consiga una mujer que pueda hacerlo? Y la princesa dijo: sí, hazlo. Y Miriam, la hermana de Moisés, hizo de que la madre de Moisés, su propia madre, sea la nana de Moisés. Me adelanté. La princesa llamó a este bebé Moisés, que quiere decir sacado de las aguas, porque lo encontró en el río. Y entonces Moisés fue los primeros años amamantado por su propia madre, pero de ahí fue formado con los egipcios. Dice que se volvió alguien muy poderoso en sus palabras y en sus obras. Había sido formado obviamente con la cultura de este poderoso imperio egipcio. Pero cuando tuvo 40 años decidió visitar a sus hermanos, a su verdadera familia, los israelitas, quienes aún seguían siendo esclavos. Y en un momento, en un arrebato de ira, cuando un capataz estaba golpeando a un israelita, Moisés lo mató de la ira, de la furia, y al final tuvo que huir de Egipto. Pasaron otros 40 años y Moisés ya tenía 80 años, y de haber sido un poderoso príncipe en Egipto, ahora era un pastor de ovejas. Cuidaba las ovejas de su suegro, se casó, tuvo 2 hijos, pero ahora vivía alejado, había quedado atrás su vida, su familia, había huido, pues había matado a un hombre, y su pueblo seguía siendo esclavo. Y en ese contexto, en Éxodo 3, vemos cómo Dios se manifiesta a Moisés. Así que acompáñenme. Moisés y la zarza ardiendo. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb. Atención, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Dios se presenta acá como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los personajes que hemos visto. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que fluye leche
y miel al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven, y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, a los israelitas, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado, será esta. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¡Wow! En esta locaza y maravillosa historia, Dios se presenta a Moisés por medio de una zarza que ardía pero no se consumía. Y resulta de que Moisés ya había dejado atrás su pasado, ya habían pasado 40 años desde que huyó de Egipto. De haber sido un poderoso príncipe, ahora era un pastor de ovejas. Y para los egipcios, ser pastor de ovejas era de las tareas más mínimas e inferiores que alguien podía hacer. Era como perder la dignidad. Ser pastor de ovejas era lo menos que quería un egipcio. Pero Moisés estaba ahí. Y en todo ese tiempo, la ira de Moisés se había apaciguado. Ahora era un hombre manso, se encargaba de cuidar ovejas. Ya no era un hombre poderoso ni nada. Y por eso cuando Dios se le aparece y le dice, te voy a enviar a ti para que liberes a mi pueblo, Moisés no se sentía capaz, no se sentía listo. Pero Dios no se había olvidado de él, ni se había olvidado de su pueblo. Acá hemos leído, Dios dice, yo estoy consciente de sus sufrimientos, yo veo lo que están pasando. Y Dios es consciente de tu sufrimiento, Dios es consciente de las crisis que atraviesas y quiere hacerte libre de la esclavitud. Solo Dios sabe quién es el faraón sobre tu vida. Solo Dios sabe quiénes son los capataces que te esclavizan, que te atan, que te atormentan. El pecado definitivamente es el capataz y el faraón de todos. Los que no conocen a Jesús. Los que aún no se han arrepentido de sus pecados. Porque cuando Jesús viene a hacernos libres, entonces el pecado ya no es nuestro amo ni nuestro Señor. Pero si aún no te has arrepentido de tus pecados y creído en Jesús, el pecado sigue siendo un capataz sobre tu vida y a pesar de que te ofrezca placer o cosas buenas, te maltrata. Así es el mundo, como Egipto, nos tiene esclavizados. Pero Dios quiere hacernos libres, realmente tener vida, realmente tener paz, realmente ser libres de las adicciones, de los vicios, de los ciclos de depresión y malos sentimientos. Dios quiere hacernos libres. Dios es consciente de lo que sufres, Dios es consciente de lo que atraviesas. Él no es indiferente a lo que tú vives. Acá lo demostró, Dios sí sabía del sufrimiento de Israel e iba a enviar a Moisés a hacer algo al respecto. No lo había olvidado a Moisés. Moisés tal vez ya decía, no, ya aquí soy un desconocido, pastor de ovejas, ya no tengo nada que ver con Egipto o con mi pueblo. Pero no, Dios tenía un plan. Y acá Dios se presenta de una manera muy grandiosa. El gran yo soy. Es la primera vez que Dios dice, mi nombre es el gran yo soy. Habían nombrado a Dios como Dios proveedor, el sanador. En Génesis así conocía, ¿no? a Dios, al Señor. Pero ahora Dios mismo dijo, yo soy el que soy. Es un nombre poderoso, grandioso, yo soy. O sea, Dios diciendo, yo soy. No yo fui, yo seré, yo soy. Dios es un Dios real que está aquí, que se quiere relacionar con nosotros, que está presente, que está consciente de todo y tiene todo el poder para hacernos libres de la esclavitud, como lo iba a hacer ahora a través de Moisés. Y Moisés se sentía inseguro y nosotros muchas veces podemos decir, pero Dios, ¿quién soy yo para esta misión? ¿Quién soy yo para alcanzar esto? ¿Quién soy yo? He cometido errores, he oído de mi pasado, yo ya no creo pueda hacer nada, no puedo conmigo mismo, soy inseguro, no quiero afectar a nadie con mi inseguridad, no quiero que otras personas dependan de mí, yo no puedo tener ese liderazgo para liberar al pueblo, porque liberar al pueblo implicaría liderazgo, porque el pueblo salía libre y ahora, ¿quién los lideraría? ¿Quién sería su líder? Y me dijo, no, yo no me siento seguro, pero dijo, yo te creé, Moisés, yo estoy contigo, yo voy a estar contigo, y vas a hacer lo que yo te mande. Vas a hacer lo que yo te mande. Y pues Moisés es el que fue a Egipto e hizo las 10 plagas que conocemos, ¿no? El río convertido en sangre, las ranas, los mosquitos, las tinieblas. Y finalmente cuando salieron de Egipto y el faraón aún así quiso perseguirlos, Dios abrió el mar rojo. ¿Ya te está sonando la historia?
Dios abrió el mar rojo y luego fueron por el desierto, y en el desierto, en el monte Sinaí, Dios les dio las tablas de los 10 mandamientos. Y Moisés fue un gran líder para Israel, y dice la Biblia de que no hubo nadie tan manso como Moisés. Nadie que hubiera visto esos milagros maravillosos, lo del mar, lo de las plagas. Y en el desierto Dios hizo llover maná del cielo, que era un alimento. Hizo sacar agua de la roca, les dio la victoria a sus enemigos. Les dio codornices. Hizo tantas cosas increíbles con ellos. A pesar de que el pueblo fue tan terco. Y Moisés tuvo que soportar un pueblo terco, y adivina por cuánto tiempo. 40 años más. 40 años más Moisés estuvo liderando al pueblo, llevándolos a la tierra prometida, a pesar de que estos se rebelaban contra Dios y enfrentaban las consecuencias. Entonces Dios tenía un plan grande, glorioso para Moisés, aunque él no se sentía listo. Y es que Dios es consciente de sus sufrimientos, consciente de lo que las personas pasan en el mundo, y quiere hacernos libres, y sobre todo libres del pecado. Y es por eso que Jesús murió en la cruz, para que nosotros seamos perdonados y ya no tengamos nada que ver con el pecado, que estemos muertos al pecado, que ya no llamemos al pecado, ni el pecado nos llame a nosotros, sino que nosotros ya estemos libres del pecado, lejos del pecado, ya nada que tener que ver con las prácticas pecaminosas de antes. Jesús, así como Moisés, viene a libertarnos. Moisés era un reflejo, una sombra, pero el verdadero libertador es Jesús, el que puede sanar tu alma, el que puede sanar tu corazón, el que puede hacerte libre de toda la depresión, relaciones malas, cosas del pasado, traumas, todo. Jesús te puede hacer libre, Él tiene el poder. Jesús viene a deshacer las obras del diablo. Si Jesús te libertare, serás verdaderamente libre. A libertad es que Dios nos ha llamado, y eso solo es posible a través de Jesús. Así que arrepiéntete de tus pecados y cree en Él, y serás libre. Eso ha sido este episodio número 4, Moisés, el libertador, de esta temporada 8, Héroes de la Vida. Espero hayas podido entender. Cualquier cosa, comentas, preguntas, adelante. Estamos aquí para poner la maravillosa palabra de Dios, que nos enseña quién es Dios, quién somos nosotros y qué es lo que Dios quiere para nosotros. Que Dios te bendiga.